Bien, ahí tenemos al ministro Rubiera hoy con un problema de energía en República Dominicana, cosa que es muy raro, pero todo pasa en la vida, amado, todo pasa, así que usted no se sorprenda de nada, de ningún fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice el apóstol Pedro. Damos gracias al Eterno, seguimos con este tema, entramos de lleno de una vez. Estamos tratando de poner nuestro granito de arena. Entra el rabino Luis Mendoza. Aleluya, que la paz de Dios sea contigo. Entra Gervasia Fernández. A veces se le pasa la hora, pero está a tiempo aquí. Qué bueno, qué bueno. Tiene una hora entera. Entra Marisol Salate desde Venezuela, quien damos un fuerte abrazo. Entra el ministro Rubén. Entra también mi querida tía, prima, Milda Corporán. La saludamos con un abrazo. Aleluya. A la distancia. Amados, seguimos entregados en este tema que por lo menos a mí me sorprendió mucho cuando lo aprendí, cuando nos pusimos a estudiarlo de una manera mucho más seria, que es este tema infernal. El tema sí realmente, ok, me dice el ministro Zelaya, que no me escucha. Zelaya, haga algo, entre y salga de nuevo, porque los otros me están diciendo que lo escucha. Escríbame, Zelaya. Déjame ponerle un mensaje a Zelaya. Esperando que lo vea. Le escribí, le escribí. Celaya tiene problema con el audio. Entra la rabina Angélica Rodríguez. Aleluya. Una maestra que el Eterno sigue cada día más usando en el área de Amboy o en el área de New Jersey. No sé si exactamente Amboy. La sigue usando y también la sigue preparando, capacitándola para que ella a su vez también siga formando en otros el carácter de Dios y instruyéndolo con un conocimiento apropiado de las Sagradas Escrituras. Algunos me tiran a veces algunos mensajes por WhatsApp sobre ciertos textos, porque primeramente hablamos de lo que viene siendo el infierno mitológico, de lo que fue la mitología griega. Luego hablamos de lo que fue el infierno de Dante, que es quien se encarga de caracterizar en muchos aspectos el infierno que usted y yo hoy en día conocemos. Ahora bien, a su vez, Dante copia este infierno de los padres de la iglesia, especialmente de San Agustín, que también San Agustín, de donde agarra todas estas ideas, también de lo que es la mitología griega. Muchas de las cosas y enseñanzas que nosotros tenemos hoy en día en las Sagradas Escrituras tienen una fuerte influencia griega y eso va a ser inevitable en todos los aspectos de la vida. Cualquier cosa que nosotros decidamos transmitir siempre va a tener nuestra influencia. Ministro Carela, que la paz de Dios sea contigo. Por eso es importante que usted y yo le demos un carácter mucho más serio a lo que es el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia llega hasta usted, en este caso hasta Gervasia Fernández, la palabra de Dios llega hasta ahí.
Ahora bien, después de Gervasia Fernández, la palabra de Dios va a continuar igualita, pero ahora tendrá la influencia de Gervasia. La palabra de Dios llega, por decirlo así, para que me entiendan, intacta. Ministro Zelaya, ahora sí escucha bien, ahora me escucha. Ministro Zelaya, ¿me escucha? El ministro Zelaya tiene problemas con el audio. La palabra llega bien hasta el ministro Marcos Solorzano. Pero cuando Marcos... Amén, amén. Ahora sí. Sí, escucho bien. Ok, Solorzano, Padre de Dios sobre ti. La palabra llega perfecta hasta que llega a tu mano. Pero cuando llega a tu mano, tú a su vez la vas a transmitir para hacia adelante, pero la palabra entonces ahora va a tener tu influencia, va a tener parte de ti. Ok, entonces lo mismo pasó con los padres de la iglesia, quienes tuvieron una fuerte influencia en las escrituras. Nosotros no lo vemos de una manera directa. Vamos a ver las cartas que escribiera el apóstol Pablo. Vamos a ver las cartas que escribiera Pedro. Vamos a ver las cartas que escribiera Juan. Pero todas esas cartas tienen influencia de todo lo que a ellos los rodeaba. Entonces, Dante también estuvo muy influenciado por el infierno que crearon los padres de la iglesia, que en muchos casos se alejó de lo que es el infierno bíblico. Cuando el Papa le pide a Jerónimo de Estridón que traduzca la Biblia, que la única que estaba era la Vulgata, hasta ese entonces, y antes de la Vulgata estaba la Septuaginta, y la Septuaginta a su vez tenía unas 10 versiones, una que le encantaban a los cristianos, pero después hubo 3 personas judías, llamada Marción, llamada Aquila, y la Exapla de que era la Biblia en 6 idiomas diferentes, por eso se llamó la Exaplas. Pero tanto la de Aquila como la de Teodosión fueron 2 judíos que se encargaron de traducir la Biblia, pero especialmente aislando todos esos versículos que tuvieran que ver con Cristo y su obra redentora y con ese cristianismo que polulaba por allá por los años 200 y 300, que germinaba todo lo que era Israel, Roma, todo lo que era Egipto, todo lo que era Babilonia. Entonces ellos se propusieron exactamente. Entonces, estos judíos hacen una versión de las Sagradas Escrituras, pero la hacen alejando todo tipo, porque ellos, acuérdense que en ese entonces todavía muy pocas tenían lo que sería el Nuevo Testamento. Entonces, ellos solo predicaban basándose en lo que usted y yo hoy conocemos como la Torá o el Antiguo Testamento. Entonces, ellos hacen una versión alejando todos esos textos que podían hacer alusión o que se podrían utilizar como una profecía directa a Cristo. Y de ahí en adelante la mayoría de los judíos siguieron igual con esa misma línea. Lo que le quiero decir es que tenemos la palabra de Dios, pero esa palabra ha tenido su influencia por todos aquellos a quienes la palabra ha llegado hasta su mente, hasta su alma, hasta su corazón y también hasta su pluma. Entonces, de una manera u otra, nosotros continuamos haciendo lo mismo.
la palabra sigue llegando hasta nosotros y es muy posible que nosotros, si la recibimos mal, también le sigamos dando una connotación demasiado a una distancia bastante separada de lo que viene siendo su propósito, su fin y su meta. Es por esto que nosotros nos proponemos hacer un estudio serio de las Escrituras, pero también le instamos a ustedes a que escuchen con detenimiento, pero no solo a que escuchen. Wow, pero yo tengo aquí en video a mi querida y bella madrina Minerva. Que la paz de Dios sea con usted, amada. Qué bueno tenerla. Paz de Dios, un gozo poder verla. Entonces, amados, este tema del infierno lo ha usado más la religiosidad, lo ha usado más la iglesia para sacar dinero, lo ha usado más la iglesia para manipular las mentes de la persona que para lo que él realmente está plasmado en las Escrituras. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí, y yo no creo que ninguno de los que antes han dejado plasmada en sus sagradas escrituras sus huellas, su influencia, que la han interpretado, yo no creo que ninguno de ellos haya sabido y conocido más del infierno que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no lo vemos con ese mensaje infernal. No vemos nunca a nuestro Señor Jesucristo con ese mensaje de desgracia, sino que al contrario lo vemos muy comprometido hasta tal punto que podría descuidar hasta su alimentación con tal de acabar y poner en práctica la carrera o la directriz que recibió de su padre. Entonces, en varias ocasiones él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que yo hablo las palabras que vienen del Padre. Entonces no sale del corazón del Padre una predicación que lo que vaya sea infundiendo temor, que lo que vaya sea infundiendo miedo, que vaya infundiendo terror, que vaya infundiendo espanto. No sale de la mente del Padre una palabra para quitarte el sueño, para producirte dolor, para producirte... Eso no sale, sino por el contrario, el Padre, las palabras que salen tanto de Jesús, que vienen directo del Padre, son palabras de buenas noticias, de alegría, de sumo gozo, palabras que está comprobado por Dios que estas son las palabras que realmente cambian el alma del ser humano y también logran cambiar la conducta. Entonces, cuando yo logro desvirtuar totalmente el mensaje de Jesús por uno que a mí me gusta, pero que este mensaje, mi hermana Adriana Fernández y Pastor Saúl Tejada, y que este mensaje lo que proyecta es miedo y terror, automáticamente ya yo entiendo que estoy bien lejos de yo ser una persona que esté aquí cooperando con Cristo, diciendo Cristo terminó una obra que tenía como ser humano cuando estaba aquí en la tierra,
y me dejó a mí con la responsabilidad de que yo continuara esa obra, de que yo continuara esa visión y de que yo continuara ese mensaje. Cuando mi mensaje tiene la finalidad de asustar a los oyentes, y en este caso de manera especial con el infierno, yo no estoy cooperando, yo no estoy siendo un embajador del reino, sino que yo definitivamente decidí agarrar un proyecto que dicho proyecto es solo mío, y estoy dando palabra como un loco. Me encanta que las personas ocasionarle miedo, terror, y cuando le hablo del infierno veo que la gente se muerde, se corta las uñas, se muerde los labios, y a mí me encanta eso y por eso lo hago, pero realmente no estoy cooperando ni siendo alguien que está continuando el ministerio de Cristo. Entonces me preguntaron por ciertos versículos que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver esos versículos. Yo sé que usted también a veces se pregunta, pero espérate, es que la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, y la Biblia dice lo otro. Ok. Agua. Porque si pecáramos voluntariamente, dice Hebreos 10:26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Jesús también utilizó esta palabra varias veces, fuego, y cuando habla de juicio, cada vez que nosotros hacemos algo bien, recibimos una recompensa de Dios. Cada vez que nosotros hagamos algo mal, nosotros vamos a ser juzgados y enjuiciados por Dios. Fíjese que el texto dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura presentarte aprobado, quiere decir que hay muchas maneras de que nos presentemos delante de Dios reprobado. Reprobado es alguien que no ha pasado todavía la prueba. Bien, hablar de este versículo nos tomaría como tres estudios, pero lo resumimos que este versículo siendo es como una diatriba cuando el lector está diciendo, oye, realmente Jesucristo ya no va a venir a morir otra vez a la cruz del Calvario, porque él ya lo hizo y ya Hebreo había explicado capítulos antes que la obra de Cristo era una vez y para siempre, y que con eso era suficiente para él expiar toda culpa. Pero aquí el libro de Hebreo, el completo, no habla del trabajo del sacerdocio de Cristo y lo pone que fue mejor que todo lo que hubo antes y que todo lo que habrá después. Pero también el libro de Hebreo, en cada una de sus facetas, hace una clara advertencia a aquellas personas que no deciden llenarse de coraje para extenuar así el mensaje de Cristo, y le advierte que los cobardes recibirán su justo pago o su justo juicio de Dios, o entiéndalo usted, su justa consecuencia. Entiéndalo, usted y yo somos salvos, pero
cada acción que hagamos de manera deliberada nunca quedará exenta de un castigo. Eso es exactamente lo que está hablando el libro de Hebreo aquí, pero no está hablando de cuando nuestra vida pasa al otro lado, sino de una experiencia mientras nosotros estemos con vida. No cuando ya hayamos partido de esta tierra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, pero la otra versión dice al fuego eterno y otra versión dice al infierno también. Ok, este verso no lo voy a explicar ahora porque lo voy a explicar cuando esté hablando de los juicios de Dios. Porque este verso, nunca os conocí, es un verso que el Señor Jesús usa en un juicio que todavía no ha pasado, que se llama el juicio a las naciones. Oigan bien, este juicio no ha pasado. Este es un juicio futuro y se llama el juicio a las naciones. Cuando estemos hablando ahorita de los juicios por venir, ahí yo le desgarro este texto palabra por palabra. Dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Hay una versión que aquí, lo que pasa es que yo cogí estas versiones, que ya estas versiones, a muchas de las versiones que vendrán de las Sagradas Escrituras, no van a tener la palabra infierno. Y aquí fue esta palabra otra vez también excluida, pero dice, sufrirán el castigo eterno de eterna destrucción. Aquí el apóstol Pablo no incluye a que la persona vaya a estar de manera eterna en un castigo eterno, sino que él alude a que las armas serán destruidas. Mateo 23:3 dice, vosotros, serpientes, generación de víbora, ¿cómo podréis escapar del castigo del infierno? Aquí tenemos la palabra infierno. Le hablé de ahorita de cuando alguien toca las escrituras y que deja sus huellas en ellas. Y le dije que como el infierno ha sido una construcción de lo que son los padres de la iglesia, o sea, cuando Jesús habla aquí de infierno, está hablando del Gehenna o está hablando del Valle del Hinnom. Pero cuando este texto llega a los padres de la iglesia, especialmente también igual a Jerónimo, es cambiado por Valle del Hinnom y le dice un infierno. Dijimos que la palabra infierno
en castellano es lo mismo que lo que es el inframundo en hebreo. Pero el inframundo, si el Señor Jesús es judío, no va a hablar del inframundo, sino que va a hablar del Gehenna o del Valle del Hinnom. Entonces pasa así con la mayoría de los textos que mencionan la palabra infierno, cuando quien escribe no tiene en mente ni está hablando de un infierno, que es lo que pasa cuando nosotros lo leemos. Cuando yo leo el verso, cuando yo leo, perdón, Mateo 23:33, vosotros serpientes, Jesús aquí está hablando de manera dura con los escribas y los fariseos, y le dice que son serpiente, generación de víbora, ¿cómo podréis escapar del castigo del infierno? Jesús no tiene en mente un infierno. Jesús tiene en mente y le está hablando del Gehenna. Pero cuando yo leo, veo un infierno. Sin embargo, el texto no quiere decir lo que yo entiendo cuando leo, porque ellos pensaban que lo que existía como muestra de castigo en el inframundo es el Valle del Hinnom, que tiene 7 puertas. Cada una de esas puertas es un castigo. ¿Es qué castigo? Así como más tarde a eso también se asoció con los 7 pecados capitales. De acuerdo al pecado capital que tú cometas, entonces así mismo será por la puerta que tú entres a lo que es el Gehinnom. Eso es lo que ellos tienen en su mente, porque ya nosotros hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5 veces que definitivamente nosotros no tenemos ni una idea, que no lo está, que el Eterno no lo dejó, no quiso, está vedado totalmente que nosotros tengamos una idea de lo que pasa después de la muerte. Que como usted no sabía cuando estaba en la barriga dónde usted iba a venir, qué usted iba a hacer, qué usted iba a sentir, qué iba a comer, usted no lo sabía. Cuando usted estaba en la barriga, usted estaba en un mundo único y usted no tenía idea de a qué mundo usted iba después de ese. Así mismo, nosotros ahora mismo tampoco tenemos una idea de a dónde nosotros vamos a ir después de la muerte. Porque para nosotros poder hacernos una imaginación, Albert Einstein dice que cuando el conocimiento no te da suficiente dominación o suficiente conclusión, o cuando el conocimiento no te da suficientes datos como para que tú puedas entender algo, utiliza tu imaginación. Entonces, nosotros lo que varias veces hacemos es utilizar nuestra imaginación, pero en sí está totalmente vedado para nosotros qué pasa después que partamos de esta vida. Porque a lo que usted llama muerte no es a lo que la Biblia o el maestro Jesús le llamó muerte. Porque él le dijo al discípulo que lo quería seguir: Señor, yo te voy a seguir, pero deja que entierre a mi padre. Y él le dice: deja que los muertos entierren a los muertos y ven tú, anúnciate al reino de Dios. Entonces es muy posible que lo que es muerte para Dios no sea la muerte
para nosotros. Entonces, cuando la palabra o la Biblia tiene la palabra, la traduce al castellano como infierno, lo que yo veo en ese momento y las imágenes que vienen a mi mente no es lo que el lector o lo que el escritor quiso decir. No lo es. Pues yo digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame a su hermano renegado o tonto o idiota o bruto o animal será reo de la gehenna de fuego. Fíjense que lo busqué aquí en una traducción más fidedigna, pero si lo leemos en la Reina Valera 60, mírenlo aquí donde está aquí abajo, dice: quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando yo leo será reo de la gehenna de fuego, no es lo mismo que infierno de fuego, porque infierno es el inframundo abajo y el valle del Hinnom es un lugar de corrección, donde si la persona mataba, violaba, practicaba la brujería, va a entrar por la puerta número 7, que será la última, y estará purificando su alma durante 12 meses. ¿Cómo será tal purificación? Ya no tenemos idea, absolutamente. De que la gehenna de fuego pasara al infierno, ya es otra cosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacerlo un solo prosélito, y luego de hecho lo hacéis hijo de la gehenna 2 veces más que vosotros. Eso dice esta versión, pero la versión Valera dice: lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El texto, lo más fidedigno que nosotros tenemos, dice: lo hacen hijo de la gehenna, pero la Reina Valera lo traduce hijo del infierno. Entonces, cuando Jesús, el maestro, habla y cuando dice gehenna, no es lo mismo que nosotros interpretamos cuando decimos infierno. ¿Por qué? Porque nuestra mente está programado, diseñado e inculcado, aprendido de que el infierno es un lugar de tormento donde las personas nunca en la vida saldrían de allí. Además, es un lugar también que nosotros entendemos donde el diablo, los demonios y todas sus secuaces están torturando a todas las almas, cuando si a eso vamos, ese lugar para quien se hizo fue para castigar al diablo y a los demonios, pero de una manera bastante errónea. No han inculcado que los demonios y Satanás allí están felices, muy contentos, pero que nosotros o las personas que estén, sí se sufre, sí nunca deja de sentir dolor, pero ellos están súper bien. La lengua es también fuego. Es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, y encendida por la gehenna. Nuevamente aquí el apóstol Santiago utiliza la palabra gehenna. Prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Pero si nosotros leemos en la Reina Valera, va a decir:
inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando leemos una versión más fidedigna, y la Valera nos distorsiona totalmente el mensaje de lo que quiero decir. Porque cuando la leemos en este texto de Santiago, dice como si la lengua no empezara a crear juicios que vienen para nosotros mismos desde que empezamos a tener entendimiento o conocimiento y que hace de nuestras vidas una torturas o que hace que nuestras vidas pase por horrendos padecimientos o que hace que nuestras vidas pase por horrendas correcciones, hace que nuestras vidas pase por horrendos castigos, pero está hablando de nuestras vidas y aquí mientras respiramos, pero cuando nosotros la leemos en la versión dice, ella inflama las ruedas de la creación, que ya no es de nosotros, y ella misma es inflamada por el infierno. Como si nos sacara de aquí. Esto dice en Santiago, capítulo 3 y verso 6. Muchos, ok, este verso ya quiero hablar del verso nunca os conocí, porque es el verso que yo veo más mal utilizado. Es un verso que yo veo que muchas personas tratan de ofender a otros. Yo veo que muchas personas le tiran el verso a otros hermanos para tratar de que ellos hagan conciencia. Por eso es que muchos dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre no echamos fuera demonios. Es este verso. Nunca os conocí. Dios. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ministro. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo le voy a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Poderoso. Vámonos con este verso. ¿Hay alguien que tiene un micrófono? Ministro Rubiero, ¿usted me levantó la mano? Amén, 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 amén. Dale ahí. ¿Me escucha? Sí, perfectamente bien. Ok, era que tenía problemas porque con el asunto de pues, problemas técnicos. Hay algo que tenemos que tener en cuenta con el asunto de el texto y del contexto. Que nosotros decimos que queremos tocar una con violín y después queremos tocar otra con guitarra. Nosotros ya tenemos una construcción mitológica de un infierno que no es bíblico, mitológica, porque estamos más cerca de la mitología que de la realidad, porque estamos en dos áreas, dentro del mito judío y dentro del mismo mito griego. ¿Por qué? Porque si hablamos de la mitología griega, también tendremos que acordarnos que hay algo en la mitología judía. ¿Por qué? Porque si es cierto de que el Geinón, como hablamos de la purificación de las 12 puertas, de las 7 puertas, dependiendo de la puerta, el tiempo con relación al pecado que tú hayas cometido, no es menos cierto también que hay muchas cosas que están ahí
nos dicen claramente en la condición en la que están los muertos, los que estaban en el Antiguo Testamento y los que están en el Nuevo Testamento. Una es el caso de Lázaro. Lázaro, ¿dónde estaba? Lázaro estaba muerto. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo dijo, vamos a levantarle porque él está dormido. Si el concepto que nosotros tenemos de muerte hubiese sido el concepto, pero nosotros nos preparamos con todo. Muerte significa separación de alma y cuerpo. Bien, excelente. Se separa el alma, se separa el cuerpo. Pero el alma está descansando. Ahora, algo que trae consigo el inconveniente grave y la voy a dejar a la conciencia de cada quien. ¿En qué idioma habló Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario? Porque tenemos una mezcolanza de que creemos que Jesús hablaba en griego. Entonces tenemos un problema. Entonces él le dijo una cosa al ladrón que estaba en la cruz, conforme a la pregunta que hizo mi hermano Carela. Si quiere la dejo para último, si quiere continúo. Está bien, me falta nada más el nunca os conocí. Dale. Ok, entonces, ¿en qué idioma hablaba Cristo? Porque entonces tenemos un problema. Decimos que Cristo dijo la palabra como la dijo, como lo está escrito en Reina Valera. Pero entonces tenemos la misma Reina Valera que Jesucristo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Entonces, hay un problema en el idioma que son los signos de puntuación. Por eso él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora la traducción, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te digo hoy, te digo ahora, te estoy diciendo aquí. O sea, tú creíste y te denota que tú conseguiste algo que no podías hacer por sí mismo y era recibir la salvación. Entonces, el problema con la conjunción de los verbos, haciendo un análisis lingüístico y un análisis bíblico de las palabras que Cristo le dijo en la cruz del Calvario, no tiene sentido de ninguna manera decirle que él iba a estar con él en el paraíso hoy, cuando todo el mundo sabe que a lo que se le llama paraíso era una idea judía de que ellos iban a estar en lo que es el Gar Eden, que era en el lugar donde supuestamente estaba Lázaro en la parábola. Ahora, en el Gar Eden, esa era la idea, que la gente iba a estar en aquel lugar descansando, esperando que sea levantado para el juicio, levantado para el día de la redención. De hecho, hay dos partes que tienen que ver. Fíjate que cuando Jesús le dice, él resucitará, ¿qué le dijeron a Jesús en la historia de Lázaro? Sí, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Estaba claro de que él iba a resucitar en el día postrero. O sea, fulano se murió, fulano está durmiendo, ya saben que él va a resucitar en el día postrero. Cristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, volver a la vida, despertar. Entonces, el asunto viene cuando desconocemos muchas cosas y ya tenemos una estructura completa. Primeramente, Cristo no hablaba en griego. Cristo no habló en griego. El problema es que tenemos una traducción del griego con verbos conjugados en griego, con traducciones que son un fiasco, literalmente. Cuando tú vas a los conceptos del que tenía el judío y vas al idioma, te das cuenta que todo se hace mucho más fácil de comprender.
Pero cuando ya yo tengo, como tú decías, una construcción predeterminada de los hechos, al final de la jornada tengo que comenzar desde cero a derribar todo lo que yo creo para entonces yo poder hacer un análisis, como le dicen, un análisis morfológico lingüístico del texto bíblico para poder hacer un estudio serio. Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, le dijo en griego, de cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Lo primero es que en el hebreo no habían signos de puntuación. En el griego sí existen algunos signos de puntuación. El problema es que Cristo cuando habló, no habló en griego, habló en hebreo. Luego entonces que se traduce, ahí comienzan los inconvenientes cuando se ponen los signos de puntuación y se agrega una coma. De cierto te digo, coma, hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces decimos una coma puesta, una simple signo de puntuación puesto a la izquierda o a la derecha, te cambia totalmente el sentido de la palabra. Entonces, como no estábamos ahí para verificar lo que Cristo dijo, necesitamos volver atrás, ir al griego, ir al hebreo. Entonces, conjugando los verbos que se utilizaron ahí, conforme a los manuscritos más antiguos, te vas a dar cuenta que Cristo nunca le dijo a él con fecha de hoy que iba a estar con él en el paraíso, sino la afirmación que se le dio, se te dio la afirmación. Entonces, nosotros queremos tocar una con violín y otra con guitarra. Cuando Cristo le dijo a Pedro, sobre esta verdad, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. De cierto te digo que tú eres Pedro, tú eres Simón, Pedro. Entonces creemos que sí, que ahí hubo signo de puntuación y verbos mal conjugados, pero en lo que dice, de cierto te digo hoy, estará conmigo en el paraíso, ahí sí no lo creemos. Entonces, el evangelio, nosotros hemos predicado muchas cosas por tradición, pero otras cosas la hemos visto y la hemos corregido en el camino, porque se necesita que vayamos aprendiendo todos los días más, acercándonos a la verdad, todos los días más acercándonos a la verdad. Y la forma más cercana de usted acercarse a la verdad bíblica es estudiar la Biblia en los idiomas originales. No en los textos originales, porque los textos originales nadie lo tiene, en los idiomas originales. Entonces, yendo a los textos que están más antiguos, nos vamos a dar cuenta que utilizando el idioma en el que se hablaba, nos vamos a dar cuenta que la traducción tuvo serios inconvenientes. Por eso necesitamos entender todo lo que usted lee en la Biblia. Nosotros no necesitamos nada para salvarnos más que creer. Ahora, para crecer, necesitamos fundamentarnos en lo que verdaderamente Dios dijo. Y ahí es donde está la importancia de tener lo que verdaderamente Dios dijo. Porque cuando yo creo en algo que Dios no dijo, entonces ya yo comienzo a sobreedificar sobre un fundamento que no tiene un fundamento escritural. Entonces de ahí vienen muchas cosas que traen consigo lagunas interminables. Por eso lo voy a dejar hasta aquí. La pregunta que nos hizo el ministro Carela, que por qué Cristo le dijo esto al ladrón. El problema está en la conjugación de los verbos y en los signos de puntuación que se establecieron en el castellano y no en el hebreo que se hablaba cuando Cristo lo estableció en la cruz del Calvario. Si usted va y lo busca en la traducción de la Septuaginta, se va a dar cuenta de la grande diferencia que hay
Y si lo busca en un Nuevo Testamento en hebreo y se sienta y lo estudia, se va a encontrar todavía más, incluyendo, utilizando la traducción de Francisco La Cueva, el Nuevo Testamento interlineal griego-español, se va a dar cuenta de ciertas situaciones que hay con los signos de puntuación. Dios le bendiga. Amén. Fausto, para terminar este tema y dar a tu pregunta, déjame terminar. Esa es una pregunta donde nos quedamos, que el ministro Carela hizo el viernes pasado y le dijimos que se le iba a contestar hoy. Hay una parte que nosotros nos confunde y nos turba mucho. Nosotros no podemos todavía analizar, pensar, calcular sin el tiempo. Todo lo que nosotros lo hacemos a través del tiempo, con el tiempo. Eso está inculcado y es bien difícil que nosotros podamos realizar algo sin tener eso en cuenta. Entonces, una clase que yo tomé hace mucho, como 5 o 6 años, el rabino decía, imagínese cuando usted parte o ya no está en este espacio-tiempo, hablando de la muerte, de lo que nosotros conocemos como muerte, nosotros entramos en una dimensión donde no hay tiempo. Entonces, puede ser que nuestro cuerpo no puede captar, cosa que nuestro cuerpo no puede captar placeres que van fuera de nuestro cuerpo. Todos los placeres que nosotros definimos, pensamos, idealizamos, son de manera corporal, no ni siquiera espiritual, porque aún hasta el espiritual es algo que usted siente, que el vello se le eriza, que usted quiere volar, que se siente en el aire y nuevamente siente la sensación de manera corporal. Lo mismo pasa con el tiempo. Entonces, él dice que cuando las personas parte de este mundo, entra en una dimensión que no hay tiempo. Entonces, es posible que yo mismo voy a cumplir 50 años, pero Abraham partió, vamos a decirlo así, de esta tierra hace 4,000, casi 5,000 años, pero donde él está, no hay tiempo. Al no haber tiempo, puede ser un segundo. O sea, puede ser lo que para nosotros es un segundo. Puede ser, nosotros decimos, pero ven acá, si el Señor no va a venir ahora y el Señor viene en 10,000 años, entonces yo voy a estar ahí en esa tumba 10,000 años. No, es un segundo. Él dice, la persona muere, cierra los ojos, lo abre y está ante el juicio de Dios. No importa que yo ahora piense y diga, no, pero es que hace 5,000 años yo voy a ir a Israel porque hace 5,000 años Abraham está en esa tumba, está en esa cueva. Y aunque yo no puedo ver los huesos, aunque sea la ceniza, el polvo, algo de él está ahí. Entonces no pasa así cuando se pasa a otra dimensión donde el tiempo no cuenta. La persona, ¡pum!, cierra los ojos, se va de este mundo, lo abre ante el juicio. Para nosotros que estamos en esta tierra, puede pasar 2,000 años, 3,000, 100 años, 5,000 años, 8,000 años. Pero para todos los que están fuera de esta dimensión, ya tenemos bastante testimonio de que personas que con el favor de Dios y otros que con el favor de la brujería logran trasladarse burlando el tiempo y logran llegar a esa distancia que en condiciones normales nos tomarían 20 horas. Ellos llegan en 1 hora, pero también pueden llegar en minutos, como también pueden llegar en ¿qué? En segundos. ¿Cómo yo voy a explicar eso? Yo no tengo cómo explicarlo, no hay palabras. Cuando Dios muestra algo verdaderamente, no hay palabras para explicarlo, porque Dios lo muestra fuera de una sensación corporal y nosotros todo lo entendemos aquí dentro de una sensación corporal. Por eso Pablo dice, yo sé que yo fui trasladado y yo sé que yo vi, pero yo no encuentro palabras para yo decir o descifrar o que ustedes puedan entender lo que yo vi.
Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, lo que puedo hablar contigo son cosas terrenales, porque las celestiales, una persona con tanta sabiduría material e espiritual también. So, Nicodemo, no es que tampoco lo vamos a menospreciar. Usted o yo hablaba con Nicodemo, yo quedaba sin palabra, y la clase que Nicodemo me podía dar a mí, yo ni la entendía a la altura donde él se encontraba. Ahora bien, hablando con el maestro, venía a ser un neófito. Entonces, esa es nuestra disyuntiva de siempre y nuestra discusión a la hora que uno parte de esta tierra, y ahí es donde entra fácilmente la manipulación de las sectas que se convierten, dirías, por así decirlo, en religión, cuando juegan con las cosas que nuestra mente no alcanzan a entender, y a veces no la alcanzamos a entender por las cosas que explicó el maestro y ministro Rubiera. Ahora bien, estoy con el verso: apartados de mí, maldito, nunca os conocí, apartados de mí, maldito, al fuego eterno. No tenemos conciencia de un infierno y que los muertos están en el infierno y que están en el cielo y que están... No, eso no. Pero ¿dónde están? Están en una dimensión donde no hay tiempo, y para que lo podamos entender de una manera corporal y sensorial a nuestros sentidos, Pablo dice: entiendan que duermen. Se acabó. Entiendan que duermen, porque cuando usted duerme no se da cuenta qué hora es, quién está voceando, quién habló, qué ruido hubo. Usted sencillamente cierra sus ojos, se despide de este mundo hasta que lo vuelva a abrir. ¡Pum! Se acabó. Ya, todo. Entonces Pablo dice, wow, lo que más se refleja para que se pueda entender es eso. Así que duermen. Pero lo que sí nosotros sabemos es que Dios nos va a juzgar. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya Dios ha juzgado. Voy después con Fausto y después con Marcos. Miren, ustedes saben, Dios ha juzgado. Tenemos aquí los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Vámonos a los juicios generales, y me voy rápido porque la clase no es de los juicios de Dios. La clase es la estrategia del Satán. Y entramos en el arma como temor, el arma del temor, y exactamente nos estamos advirtiendo unos a otros. Cuidado si nosotros al predicar la palabra de Dios infundimos temor más que confianza, porque el mensaje de las Sagradas Escrituras es un mensaje de buenas y es un mensaje de amor. A los que están aquí, miren, todo lo que usted anduvo el Antiguo Testamento, imagínense que Dios en el cielo estaba sudando, le dolía la cabeza, estaba preocupado, pedía una pastilla para la presión, porque decía, Dios mío, no puedo entender. Estoy con una metáfora, que Dios dice, yo no puedo entender cómo es que a todo lo que yo he mandado no han podido realmente hablar de lo que soy yo. A todo lo que yo he mandado no han podido describir mi mensaje, mi palabra, mi propósito. No lo han podido, no lo pudo ningún profeta, nada de esa gente, ninguno. Es por eso que en el Nuevo Testamento se le quita el velo cuando el apóstol dice, señores, no se vuelvan locos, a Dios nadie lo ha visto. Decir eso ahí, cuando ya uno de los profetas más sagrados era Isaías, que dice que el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Él le está diciendo ahí, usted no vio a ningún Señor. Pero Moisés habló cara a cara con Dios, no vio a Dios tampoco. Pero entonces, ¿cómo es que no era amigo de Dios y se lo llevó Dios? Dios tampoco se lo llevó. Pero, ¿y cómo fue entonces que vino y se le apareció el ángel con la espada desenvainada
tampoco igual, no era Dios. El libro de Hebreos habla y detalla todo eso. Dice que todo eso fueron teofanías, que todo eso fueron ángeles. Que el único que pudo venir de verdad a mostrar a Dios a través de su mensaje fue Jesucristo. El problema de nosotros es que también cometemos el mismo error de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, de los videntes, que al querer dar el mensaje de Dios, quitamos a Dios, echamos a Dios a un lado y damos el mensaje que nosotros pensamos que Dios va a mandar. Y de esa manera, nuevamente el pueblo se queda ciego y no ve a Dios. Y podemos traer a un evangelista grande y podemos traer a alguien que Dios lo use en dones y podemos traer a alguien con respeto. Quieren a alguien que le hizo mucho bien al evangelio, pero así como bien el mal todavía fue más grande. Nuestro muy querido Gille Ávila. O sea, yo estoy partiendo de ahí. Por si acaso usted dice, ¿dónde estaré yo? ¿En qué calón? Es para que usted tenga una idea de dónde está usted. Si partimos con Gille Ávila, todo ¿por qué? Porque nuevamente cometemos el mismo error por el factor que dijo el maestro Rubiera ahorita, hace rato, que no tomamos con determinación ni de una manera seria las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Pero ok, yo no me quiero ir entro a los juicios. Oh, ya son las 11, pero solo le digo los juicios y por qué la palabra nunca os conocí. Ok. En toda la palabra hay 9 juicios. En toda la Biblia, en el mundo, hay 9 juicios. 5 juicios han pasado ya. Por favor, presta un poquito de atención, tírele foto. Deseo que te quede con esta enseñanza. Todo esto viene por el texto. Nunca os conocí, apartado de mí, maldito al fuego eterno. Porque ese texto lo mandan por WhatsApp, en carta, en papelito, y los predicadores cada vez que predican, yo creo que dicen, por eso que el Señor le dirá, nunca os conocí, maldito al fuego eterno. Cuando dice eso, está totalmente descontextualizado de lo que realmente está pasando ahí en ese momento. 5 juicios han pasado. ¿Cuál? La mayoría de nosotros tiene en mente que Satanás y los demonios van a ser juzgados. No, ya fueron juzgados. De hecho, se cree que fue el primer juicio de Dios, fue ese, el de Satanás y el de los demonios. Pero ojo, que aquí también con Satanás tenemos una construcción cultural que es exactamente lo que el ministro Rubiera está tratando de explicar. Oiga, ya vamos a cumplir 1 año y no se sabe hasta cuándo, solamente hablando de lo que es la estrategia del Satán. Porque así como nos vendieron un falso infierno, también nos han vendido un falso Satán. Pero ok, el primer juicio, el de Satán y sus ángeles, fueron. Segundo juicio, de Adán y Eva. Tercer juicio, el juicio del diluvio. Cuarto juicio, el del lenguaje. Hablamos de la Torre de Babel. Quinto juicio, hablamos del juicio del pecado. ¿Ok? Nuestro pecado fue juzgado y todavía hay personas que no entienden ni han entendido la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Estos juicios ya pasaron, estos 5 juicios ya pasaron. Aquí nos quedan 6 juicios que no han pasado y tienen que venir.
cuando usted busque muchos juicios por ahí, usted va a encontrar y que Sodoma y Gomorra, como juicios que pasaron, Sodoma y Gomorra, Ajot, otro juicio que hay por ahí, usted va a encontrar como 8 juicios más. No, los juicios de Dios que se cuentan de esta manera son los juicios que afectan a toda la humanidad y que involucran a toda la humanidad. ¿Ok? Así que estos juicios involucran cada uno a toda la humanidad. Juicio por venir, el Bema. Usted, maestro, ¿cuál es el Bema? No estamos en clase de juicio. Segundo juicio que queda por venir, el juicio a Israel. Tercer juicio que queda por venir todavía en futuro, el juicio a las naciones. Cuarto juicio que queda por venir es el juicio a la muerte. En el juicio a las naciones, ahí tiene que meter el juicio al falso profeta, el juicio a la bestia, también el juicio, todos esos juicios de las 7 sellos, de la copa, de todas esas cosas van aquí, todo ahí adentro. El juicio a la muerte. Luego viene el juicio a los perdidos, que es lo que usted y yo conocemos como el juicio del gran trono blanco. Pero quiero decirle que en el juicio del gran trono blanco, ahí hay muchas personas que serán salvos. Ahí hay muchas personas que serán salvos, ¿ok? Y por último, el juicio a la tierra, porque estos cielos y esta tierra que ustedes ven están reservados. Y el tipo de juicio que habla es que van a ser totalmente renovados mediante, pero es un juicio. Por eso es que Apocalipsis 21 ve un cielo nuevo y una buena tierra. Ahora estamos en el verso, nunca os conocí, apartado de mí. Ocurre en el juicio a las naciones. Porque el texto empieza, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos es una actividad que se llevará a cabo inmediatamente nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, lo primero que va a juzgar es la nación de Israel. Usted y yo ahí, nosotros no sabemos cómo es que se va a juzgar, pero luego se va a hacer un juicio a todas las naciones restantes del mundo. Ahí se va a juzgar a todas las personas que ayudaron a Israel mientras Israel era perseguido, mientras Israel era torturado, y todos aquellos también que buscaban de la presencia del Señor, todo lo que usted ayudó. Ahí es que está el verso, porque tuve hambre y me diste de comer, enfermo me visitaste, preso y me diste, estuve desnudo, me vestiste, todas estas cosas. Todos aquellos, mientras que en el juicio del Bema y los otros juicios son juicios que vienen a través de la fe. Esto es un juicio que se da por las obras, que es por lo que la persona hizo. Lo importante que usted tiene que entender de este verso es que aquí en este verso no hay personas muertas. Todas las personas están vivas delante de Dios. Todo ojo, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Todo el que le vio va a ser juzgado. Son personas vivas, no muertas. Vivas en ese momento. Aquellos que dieron la espalda, aquellas personas que fueron malas, cuando ya vean esta realidad tan cruda, que van buscando misericordia ante el Señor, y el Señor le dice, no, pero es que yo estuve desnudo y no me vestiste, yo tuve hambre y no me diste de comer, y él, pero ¿y cuándo nosotros te vimos así? ¿En qué momento? Acuérdate que en tu nombre nosotros estábamos reprendiendo. Acuérdese que aquí en este juicio donde se juzga al falso profeta,
pero también se juzga a la bestia y a su imagen. Y ellos dicen, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Todo eso lo podrá hacer el falso profeta también como la bestia. Todo eso. Pero en tu nombre, no, pero son personas vivas. Eso no quiere decir que usted le va a decir a su hermano ahora, es por eso que muchos le dirán al Señor en aquel día. No. El pueblo de Dios, y no quiero decir el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Ok? El pueblo de Dios va a ser juzgado en el juicio de arriba del Bimá. Ahí va a ser juzgado el pueblo de Dios. Pero ahora mismo, todo lo que están siendo juzgados fueron las personas que ayudaron, las personas que hicieron bien y las personas que hicieron mal, los que están vivos. No diga que fulano murió, porque cuando la gente dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre, en su mente están hablando del juicio último allá, donde es el juicio del gran trono blanco. Ahí no va a haber nada de eso, porque mi profesor Nicanor dice que Dios es tan justo, que la gente se irá contenta al infierno. el juicio de Dios es tan justo que la gente va a decir, wow, sí, yo me lo merezco, wow, y se va para allá. Ahí nadie se va a quejar, sino que cada quien, Pablo dice que ahora vemos por espejos oscuros, pero que un día veremos las cosas claramente y usted entenderá claramente por qué fue condenado como por qué no fue condenado. Pero estas personas están en el juicio a las naciones. De los 6 juicios que faltan, solo aquí es donde se da esta palabra. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Solo aquí en el juicio a las naciones, y se le dice a personas que están vivas, que nunca han muerto, Y cada vez que yo oigo este verso, la persona dice, no, pero cuando resuciten, cuando se levanten, muchos le dirán en aquel día al Señor, pero en tu nombre, haciendo referencia a un pobre hermanito infeliz que a veces el producto de su vida, el mismo producto de su formación, producto también de la mala formación de quien lo formó a él, que a su vez es producto también de otra mala formación y producto de otra mala. Y cuando nosotros vemos la conducta y la consecuencia de todas estas carencias en la vida de una persona, que a lo mejor nosotros tenemos la misma carencia también, pero en otro lado, juzgamos a ese hermano y decimos, por eso es que en aquel día muchos dirán, Señor, pero en tu nombre. No, la iglesia, el día que sea juzgada, no va a ser para condenar, va a ser para premiar. Ahora bien, hay algunos que no se le dará mucho, otro más o menos, otro algo, otro poco y a otros nada. Pero ahí no va a haber perdición en el juicio de la iglesia, pero esta no es una clase de los juicios, sino que esta es una clase de la estrategia del Satán. Y ahí nosotros vamos a continuar el viernes que viene con las estrategias del Satán. Yo quiero darle estaba primero Fausto y después Marco Solorzano, pero ministro Rubiera, tú levantaste la mano, quería decir algo brevemente, pues ya son 17. Amén. Algo que tiene que ver mucho con el tema del temor y la estrategia del infierno y dónde están los muertos, es que nosotros creemos en el infierno. Nosotros, cuando decimos nuestras comunidades, o lo que se le llama la muerte segunda. Entonces, si la Biblia dice que el bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección de los muertos, porque la muerte segunda no tiene efecto en ello. Entonces, ahí entra otro grandioso problema y abre otro bendito bache
dentro de lo que nosotros creemos y dentro de lo que nos han enseñado del tormento eterno, de la situación de lo que es entonces. ¿Qué es la muerte? La muerte es una separación. Entonces, la segunda muerte es otra separación más. Entonces, eso crea consigo un abismo mucho más grande que el primero que nos enseñaron. Entonces, pero son temas que ya uno lo maneja de una manera ya más académica dentro de círculo de fe que ya tienen un concepto de estudio mucho más amplio. Para mí un sumo gozo estar con ustedes aquí, señores, pero también las cosas que muchas veces nosotros hemos creído, podemos decir, y sin ofender, lenguaje de género, pero muchas veces si aquí hubiese habido un indio, hubiese dicho yo que me tomaron el pelo. Dios le bendiga. Vamos a darle a Marco Solorzano en lo que viene Fausto. Marco, adelante con tu pregunta. Oh, sí, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi pregunta es que sigo quedando en el aire con el versículo donde dice que Jesús le fue a predicar a los espíritus encarnados. Uy, está bien. Ese es un poquito medio largo. El maestro Rubiera te va a entrar ahí el viernes que viene. Está bien. Para no hacerlo como queriendo salir rápido, sino darle una buena explicación. Pero así mismo es como tú dices, todo estaba en el aire con ese verso. Porque es que son cosas que fueron inventadas. Tengo al ministro Fausto. Shalom, Padre. Se le fue la luz a Fausto. Para todos. Amén, amén, Fausto. ¿Me escucha? Sí, bien. Sí. Una ocasión, una persona me hizo la misma pregunta sobre la palabra que Yeshua le dice al ladrón. Entonces yo le estaba explicando, como explicó el ministro Rubiera, que ahí había una alteración gramatical, que fue una de las cosas, de las clases que nosotros siempre en el judaísmo nos concentrábamos a estudiar. En el Brit Hadashah, el Código Real Galileo, el que pueda tener uno, lo pueda conseguir, puede leer un poco sobre esta alteración gramatical. Yeshua nunca le dijo, hoy estarás conmigo, corroborando con lo que dijo hace unos minutos el ministro Rubiera. Yeshua le dice al ladrón, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la traducción hebrea. Ahora bien, la traducción del griego koiné es que empieza a adulterar gramaticalmente el contexto de esta palabra. Lo voy a dejar hasta explicarle a hacer. Amén, amén, amén. Pues bien, amado, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Aquí estamos, la clase estará en YouTube a partir de mañana. Ok, la clase estará en YouTube, en el canal a partir de mañana. Yo veo que hay muchos que todavía no están inscritos. Si pueden, inscríbanse y recuérdense que aquí cada día más nos comprometemos con lo que es el estudio serio de la palabra. Sería bueno que usted le dijera a alguien que usted vea que ama realmente el estudio de las escrituras, que usted lo invite. Amén. Paz de Dios, y ahí nos estamos viendo, ministro. Ahí hablamos, Paz de Dios.